Muy buenos días. A continuación seguiremos con la explicación técnica de la automatización del proceso de originación. Implementación. Como núcleo principal tenemos al BPMNS de Bonita Studio con el cual se automatizó el proceso. Como CRM utilizamos a Salesforce, el cual se encuentra disponible en la nube y es de fácil integración con Bonita mediante los conectores configurables. Como motor de reglas de negocio, utilizamos OpenTable, el cual suministra los web services necesarios para validar las reglas de negocio del proceso. Como herramienta de BI, utilizamos a Pentaho y de esta manera poder generar los indicadores del proceso. Para esto fue necesario crear conectores JDBC desde el BPMNS de Bonita y alimentar la base de datos mediante sentencias SQL, de donde Pentaho toma la información necesaria para generar los indicadores. Como administrador de documentos utilizamos a SharePoint, el cual es de fácil integración mediante los conectores por defecto del BPMNS de Bonita Studio. Para la simulación del proceso fue necesario la implementación de web service de los sistemas legados, los cuales suministran servicios para el funcionamiento y almacenamiento de la información del proceso, tales como FAQ y CBS, emisión y sistema biométrico. Estos legados y sistemas externos ofrecen servicios como registro de productos, registro de información básica del cliente, registro de la huella, emisión de la tarjeta y tenemos funcionalidades de los sistemas externos como son validación por data crédito, validación de la CIFIN, validación de huella digital, servicio suministrado por la registraduría. Como servidor de correo electrónico, para el envío de notificaciones utilizamos conector de BPMNS de Bonita y se configuró una cuenta de Gmail. Ahora continuaremos con la explicación sobre la configuración realizada en algunos de los conectores utilizados por Bonita Studio, con los que fue posible realizar la integración entre las diferentes plataformas. Para la integración con Salesforce fue necesario la creación de un usuario tipo desarrollador. Para la configuración del conector CDM fue necesario de los siguientes parámetros, como son el nombre de usuario y el password, acompañado de un testigo de seguridad el cual es suministrado por Salesforce. Una vez realizada esta configuración, podemos comenzar a intercambiar información desde Bonita hacia la nube, como crear, modificar, eliminar información del negocio persistida en el CRM proporcionado por Salesforce. Para la configuración del conector de SharePoint responsable de la gestión documental, fue necesario ingresar los siguientes parámetros: la IP del servidor donde está alojado SharePoint, el puerto, el usuario y la contraseña para la gestión de documentos. Además, la URL donde se subirá el documento en el servidor documental y la ruta del archivo local. Una vez ingresado toda la información de la configuración, se podrá guardar y podrá ser aplicada en todos los conectores donde se requiera subir un documento. Para la configuración del motor de reglas, solo fue necesario utilizar un conector tipo Web Service, funcionalidad suministrada por el motor de reglas previamente configurados por un usuario administrador de las reglas del negocio. Básicamente este conector lo que requiere es el ingreso del namespace del web service, el nombre del servicio, el nombre del puerto, el mensaje entendido por el web service del motor de reglas, el endpoint donde está alojado el servicio web. Una vez configurado el conector, cada uno de los XPath del web service es mapeado al campo correspondiente según las necesidades de la automatización. Para registrar la información de indicadores fue necesario crear un conector de base de datos tipo JDBC.
el cual nos permite persistir la información necesaria para generar indicadores del proceso de negocio. Una vez ingresado la información de configuración, como nombre de la base de datos, usuario y contraseña, procede a realizar el respectivo insert sobre la base de datos con la información necesaria para persistir. Por último, para la integración con los diferentes sistemas legados y externos, fue necesario de la utilización de conectores tipos web service, los cuales exponen funcionalidades requeridas por el proceso y son consumidos directamente por Bonita Studio mediante conectores configurables. En este caso, estamos consumiendo un web service expuesto por un sistema externo, en este caso Data Crédito, el cual solamente requiere el nombre del namespace de la web service, el nombre del servicio, el puerto, un mensaje entendido por el web service, el endpoint donde está alojado la WSDL o el contrato. Una vez configurados estos parámetros, se procede a realizar el respectivo mapeo del XPath asociado a la variable necesaria por el proceso de negocio. Antes de realizar la ejecución del proceso automatizado, se hará un breve recorrido por todo el proceso de originación. Básicamente el proceso de originación se basa en un conjunto de subprocesos que consiste de una captura inicial de datos, una consulta a centrales de riesgos, una validación de documentos, una recepción y digitalización de los documentos necesarios para la generación del producto tarjeta de crédito, captura y registro de los documentos en el sistema de gestión documental, el subproceso post-bureau, donde se realizan unas validaciones adicionales de reglas de negocio como cupo, tipo de tarjeta y validaciones adicionales sobre las referencias personales. Automáticamente se inicia el subproceso de creaciones y activaciones, donde se realizan las tareas y actividades de actualizar y crear el cliente en CRM, crear el producto en FAQ, sistema legado, y CBS, emisión y activación del producto. Una vez el producto es activado, se notifica a la persona. Si en el momento no se encuentra el frente al asesor, se le envía una notificación vía email. Y finalmente la entrega del producto, y se realiza la entrega a satisfacción del cliente mediante una. Paralelamente a este proceso, se realiza una validación de los documentos recibidos contra los digitalizados realizados por el verificador. Ahora procederemos con la ejecución del proceso automatizado y explicar la funcionalidad. Inicialmente se realiza una captura de datos básicos, los cuales son enviados a CRM para crear el prospecto. Una vez enviados los datos, se comprobará el registro en Salesforce. Para nuestra aplicación se creó un objeto personalizado llamado tarjeta de crédito, el cual representa una tabla donde se registrará la información. Como se puede observar, el prospecto Luis Uribe ya existe dentro de nuestro CRM. Como se puede observar, únicamente se cargó la información básica correspondiente al prospecto. Una vez realizada el registro de la información básica del prospecto en CRM, se procede a realizar una consulta del prospecto en las centrales de riesgo. Si el prospecto no registra reportado en las centrales de riesgo, se procede a realizar la validación de los documentos necesarios para continuar con el proceso de adquisición de tarjeta de crédito. Para esto, el sistema se conecta con el motor de reglas de negocio y validar qué tipo de documentos son requeridos para este producto. Básicamente, este es nuestro motor de reglas de negocio de OpenTables. Se tienen definidas
tres reglas de negocio. Una es para definir el cupo de crédito y el tipo de tarjeta que se le va a otorgar a nuestro cliente. Tenemos otra regla de negocio que determina si se requiere o no hacer llamadas de referencias personales. Y por último, tenemos una regla de negocio, la cual nos ayuda a determinar qué tipo de documentación se le va a solicitar a nuestro prospecto, la cual se determina a través del producto y el extracto, las cuales mediante web service exponen servicios los cuales son consumidos desde Bonita Studio. Una vez que el sistema valida con el motor de reglas de negocios los documentos requeridos, se activan solamente aquellos documentos que son requeridos para la activación del producto de tarjeta de crédito. Una vez validada la regla de documentos requeridos, se procede a realizar el cargue de los documentos necesarios a Bonita Studio, los cuales fueron previamente digitalizados. Se procede a subir los documentos al sistema y se cargan los documentos y aceptar. En este paso, el sistema lista la ubicación local de cada uno de los documentos que posteriormente serán cargados al sistema de gestión documental, en este caso a SharePoint. Una vez se confirme que los documentos requeridos están activos, se procede al cargue de los documentos al sistema de gestión documental. Una vez enviados los documentos al sistema de gestión documental, en este caso a SharePoint, este crea un directorio con el número de identificación del prospecto, donde posteriormente se cargará cada uno de los documentos asociados a la identificación del prospecto. Aquí se puede contemplar que dentro de la carpeta asignada se cargaron los documentos asociados al cliente, como es la cédula, certificado laboral y los tres últimos desprendibles de pago, documentos necesarios para la activación del producto de tarjeta de crédito. Una vez los documentos han sido cargados en el sistema de gestión documental, se proceden a realizar la captura de datos adicionales para continuar con el proceso de creación y activación de la originación de la tarjeta de crédito. En esta parte del proceso se realiza una segunda validación con el motor de reglas de negocio para determinar el cupo, tipo de tarjeta y si el prospecto requiere o no llamada a referencias personales. Después de haber realizado el análisis financiero, se determinó que el prospecto tuvo un cupo aprobado de 15 millones de pesos, tipo de tarjeta, oro, y no requiere de llamada a referencias personales para continuar con el proceso. A continuación se muestra el resumen de la información a procesar. Se muestra un resumen de toda la información. El asesor verifica que todo esté en orden y realiza la captura de la huella digital mediante el dispositivo respectivo. Una vez comprueba que todo está en orden, inicia el proceso de creaciones y activaciones del producto. Una vez el proceso es iniciado, se realiza la respectiva creación básica del cliente en los sistemas legados y se actualiza la información adicional en CRM. Se realiza la creación del producto tarjeta de crédito generando el número de tarjeta correspondiente y se confirma la creación. Una vez el producto tarjeta de crédito es creado con su respectivo número de tarjeta, tipo y cupo, se realiza la activación del producto finalmente. Finalmente se envía una notificación personal vía correo electrónico al cliente confirmando la activación de la tarjeta con información adicional del producto. Una vez el producto es activado, se realiza la respectiva entrega del producto y satisfacción del cliente. Se le informa al cliente el tipo de tarjeta y el cupo aprobado. El cliente debe responder a la pregunta que si recibe a satisfacción. Una vez el cliente reciba satisfacción, finaliza el proceso de la tarjeta entregada. Fin del proceso.